Hola, amados amigos, hermanos en Cristo y todos aquellos internautas que andan buscando por ahí alguna cosa, algún videíto, alguna palabra. Y bueno, y se encuentran con este video mío y que es una perlita que yo suelo grabar y le llamo perlita bíblica porque en realidad es un resumen de las palabras que yo voy compartiendo con mi grupo y bueno, hago un pequeño resumen para compartir con ustedes, tratando de que siempre quede la perlita, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que es tan importante, mis amados, que nosotros verdaderamente podamos compartir la palabra de Dios, podamos estar imbuidos de la palabra de Dios y podamos caminar por ella. Siendo guiados por ella, siendo alumbrados por ella y bueno, enseñados en toda buena obra. Y en esta oportunidad yo quiero tomar el Salmo 92, un precioso salmo que nos deja enseñanzas tremendas y maravillosas, pero quiero tomar algunos versículos que quiero leerte inmediatamente para hablarte de que nosotros como cristianos somos como la palmera. O podríamos decir que la palmera es un símbolo del cristiano. ¿Qué te parece? Vamos a compartir algunos ítems, algunas características de este árbol maravilloso que es la palmera y nos vamos a dar cuenta que nosotros como cristianos somos como la palmera. Y lo dice acá la Biblia en el Salmo 92. Quiero leerte los versículos 12, 13 y 14 y bueno, hasta el 15, que es el final del Salmo. Y dice así la preciosa palabra de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Mira qué maravilloso lo que dice el Señor aquí en su palabra, que el justo va a florecer como la palmera si está plantado en la casa de Dios. ¿Sí? Si está plantado en la palabra de Dios, si está edificándose con la palabra de Dios, entonces va a florecer como la palmera. Y la palmera florece profusamente. La palmera lleva mucho fruto. La palmera es un árbol resistente. Resiste las tremendas tempestades, tormentas, huracanes, donde los lugares donde hay muchas palmeras, ¿no? Que por lo general es en el Caribe o los lugares allí que también hay demasiados huracanes y todas esas cosas, tornados, esos vientos que, bueno, cualquier árbol que no tuviese estas características que tiene la palmera sería quebrado por esos grandes vientos, huracanes y tornados que suceden en esos lugares. Y bueno, ¿por qué te decía yo que es símbolo o simboliza al cristiano o nos caracteriza o nosotros tenemos las mismas características o parecidas o algunas o muchas como la palmera? Es porque también el cristiano verdadero es una persona resistente a las pruebas, resistente al desierto, resistente a las sequedades, resistente a todo. El verdadero cristiano tiene raíces profundas, como vamos a ver un poquito sobre la palmera. Bueno, quiero decirte, yo noté muchas, no sé si te los voy a compartir todas, pero características de la palmera noté como 9 o 10, no sé, por ahí 9 creo. A ver, sí, 9, anoté varias. Y tenía más, pero bueno, quise hasta ahí nomás porque si no, en vez de ser una perlita va a ser un collar de perlas esto. Entonces, la palmera, que es el símbolo, como te decía, del cristiano, una de las características que la palmera tiene es que crece primero hacia adentro.
La mayoría de los árboles cuando comienzan a crecer hacia afuera, ¿no es cierto? Por la adición de capas, ¿no es cierto? Y crecen hacia afuera. La palmera, en cambio, crece hacia adentro continuamente y tiene una característica muy especial que yo considero que tiene que ser la característica de todo cristiano que se precie de serlo, y es que su corazón es blanco, su corazón es blando y jamás se pudre. El interior de la palmera, su corazón es de esta manera. Y vos fíjate que nosotros también, como cristianos, tenemos que ser así, tenemos que ser interiormente blandos, moldeables en las manos de Dios, personas que se pueden quebrantar ante el poder del Espíritu Santo, ante la presencia de Dios, blancos porque estamos limpios siempre de pecado y nunca se pudre nuestro interior. Es decir, nunca se contamina y se echa a perder con las maldades que hay por todo lugar y más en el sistema corrupto de este mundo que está bajo la dirección del maligno en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, esa es una característica tremenda de la palmera que es también de un verdadero cristiano, o debería serlo, si no lo es. Entonces, el cristiano para crecer depende de qué, de lo que tiene adentro, de lo que tenga adentro, de lo que vos pongas dentro tuyo, vas a depender, no de lo que hay afuera, porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo no pude ir al estudio bíblico, o no pude ir a tal reunión, entonces claro, no puedo crecer, no puedo madurar, no, vos no. Es importantísimo que vos seas discipulado, como siempre lo decimos, es importantísimo que estudies la palabra de Dios, es muy importante que te reúnas con tus pares, porque somos un cuerpo en Cristo y tenemos que estar unidos, como un cuerpo está unido, no está desmembrado y un miembro anda por un lado y otro por el otro, ¿verdad? Entonces, es interesante que sepamos que es bueno y es necesario que nos reunamos, que estudiemos, que comamos de la palabra de Dios sin adulterar, que nos enseñen correctamente, pero nosotros de acuerdo a lo que comemos, de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a las cosas que ponemos dentro nuestro es como vamos a crecer. Es lo mismo, como siempre decimos, de la vida natural. De acuerdo a lo que nosotros comemos, ¿no es cierto? Desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos, qué elementos metemos dentro de nuestro organismo va a ser qué tipo de cuerpo fuerte tenemos, ¿no es cierto? O debilucho. ¿Por qué? Porque no le estamos dando alimentos que nos nutran. Así que esto es muy importante, que nuestro interior esté verdaderamente lleno de las cosas de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que podamos crecer y tengamos un corazón limpio y misericordioso, que no se deja corromper con nada, ni por la amargura, ni por el odio, ni por los celos, ni por la envidia, tantas cosas que se dan en el ser humano, ¿verdad? Entonces, nada de eso nos va a contaminar, porque un corazón corrompido, mis amados, contamina todo nuestro ser y contamina también nuestro entorno, y eso es tremendo porque perdemos así la gracia de Dios. Entonces esa sería una característica de la palmera y del cristiano, ¿no es cierto? Por eso decía como la palmera somos, porque dice el justo florecerá como la palmera, pero claro, florecerá si está plantado donde tiene que estar plantado, ¿no es cierto? En la casa de Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Ahí sí que entonces va a poder crecer, florecer, fructificar como la palmera. La segunda característica que yo me apunté acá es que la palmera crece en el desierto. Y el desierto es un lugar de desolación, es un lugar árido, es un lugar seco, ¿no es cierto? Pero la palmera florece en el desierto y da fruto donde otros árboles se mueren. Mira vos, qué interesante. Entonces, también podríamos decir así del cristiano, que nosotros
no importan las circunstancias, las adversidades, los lugares difíciles en que nos toque estar, vivir, pasar, ¿no es cierto? Igual nosotros vamos a crecer y vamos a florecer y vamos a fructificar. La tercera característica de la palmera es que no deja que el desierto la pueda abatir. Claro que no. Y tampoco el cristiano debe dejar o debe permitir que el mundo lo influencie sobremanera, así como José en Egipto, Daniel en Babilonia, propusieron en su corazón no contaminarse con todo lo que había en esos lugares y se conservaron puros y se conservaron limpios para Dios. Así también nosotros hoy día. Y a lo mejor alguno que me escucha dice: Cristina, hoy es muy difícil, esa gente vivió en otra época. Sí, claro que vivió en otra época, pero distintas culturas, diferentes cosas que se vivían, pero la corrupción y el diablo es siempre diablo, lo fue desde el principio y por todas las edades y en todas las culturas y generaciones que han ido pasando en el devenir del tiempo, ha hecho las mismas cosas y las mismas maldades y las mismas atrocidades y aún a veces peores de las que hoy vemos, mis amados, se han sucedido en diferentes culturas que les ha tocado vivir algunos de nuestros hermanos amados que han vivido en otra época, ¿no? Como gente, como te decía, como José, que nos ha dejado tanta enseñanza, como Daniel, un muchacho, un joven que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que se hacían en Babilonia, aún ni siquiera con la comida que se comía, que estaba contaminada. Y esto nos habla también de la comida espiritual, porque de repente no me contamino con la comida que estaba dedicada a los ídolos, consagrada. Él dijo: no quiero comer de eso y voy a estar bien porque Dios va a estar conmigo. Porque cuando uno propone en su corazón agradar a Dios y hacer las cosas bien para Él se agrada de tal forma de nosotros que va a hacer que todo esté alineado con su palabra y con la verdad que nosotros vamos a predicar, no solo de boca, sino con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro andar, nuestro caminar. Y hermanos queridos, nosotros vamos a hacer realmente la luz que este mundo necesita ver en los hijos de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, no nos dejemos abatir. Así como la palmera no se deja abatir, tampoco el cristiano debe permitir ser vencido por todas estas cosas. La cuarta característica, me apuro un poquito porque si no va a ser muy larga y ya va a dejar de ser la perlita, ¿verdad? El resumen, como yo digo, sino que va a ser muy largo. La cuarta característica es que la palmera está plantada en el desierto donde hay arena, pero ella no se nutre de la arena. ¿Por qué? Porque la palmera vive por sus raíces, que son tan tremendamente profundas, y esas raíces son las que encuentran allí abajo, muy en la profundidad, aguas puras, aguas que las mantienen vivas, ¿no es cierto? Dice que la palmera puede llegar a tener raíces de hasta 300 metros. Tremendo la raíz que puede llegar a tener. Es por eso que la palmera, ningún viento, ningún huracán, ningún tornado la va a quebrar. Puede hacerla doblar hasta el suelo, ¿no? Pero se dobla, pero no se quiebra. Vuelve a ponerse de pie cuando pasa la ráfaga de viento. Y así tenemos que ser nosotros los cristianos. Nutrirnos del Espíritu Santo. Nuestras raíces deben ser profundas en las cosas de Dios. No podemos ser esos arbolitos que tienen raíces pequeñas y al primer viento que pasa, vemos cuando hay un viento en la ciudad donde vivimos, le habrá pasado, lo habrás visto alguna vez, y más si vivís en zonas de huracanes y vientos, pero yo en mi ciudad, en la ciudad que vivo, no suele pasar muy seguido, pero ha pasado, ha habido grandes vientos, huracanados y todo, y cuando salimos a la mañana para trabajar, me ha pasado de encontrar que la ciudad era un tendal de ramas de árboles enteros
arrancados por el viento y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos los árboles arrancados y nos damos cuenta que son árboles que no tenían mucha raíz. Pero cuando un árbol tiene una raíz profunda, difícilmente, por más fuerte que sea el viento, lo va a sacar de su lugar. Y así pasa con la palmera, y así tiene que pasar con vos y conmigo, mi amado, mi amada, que somos cristianos verdaderos, cimentados en la palabra de Dios, fortalecidos con el poder de su fuerza y nutridos con el agua bendita del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso que es que podamos realmente vivir de esta manera y que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo sean los que nos van a dar esa vitalidad y esa vida como cristianos. Ahí podemos leer en el Salmo 1, si vos lees en el Salmo 1 los versículos del 1 al 3, dice que el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de burladores, ni hace ciertas cosas, léelo después, dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, cuya hoja no se cae y y da el fruto a su tiempo. O sea, cuando un árbol está sano, está nutrido, está regado por el poder del Espíritu Santo, si decimos y nos comparamos nosotros los cristianos con la palmera, y con una vida como cristianos de santidad, de apartamiento, vamos a ser cristianos vigorosos, fortalecidos y nada nos va a poder abatir. Pero tenemos que estar atentos a el tipo de alimento que nosotros estamos ingiriendo. Si vos querés ser una persona sana en tu vida, vos tenés que tener una dieta sana, saludable podríamos decir, comer cosas que hacen bien, no comer comida chatarra, cosas que te van a enfermar el organismo. Así también espiritualmente. No podés comer cualquier cosa. Hoy día, mis amados, podemos encontrar en todo lugar, sea en las congregaciones, sea en internet, sea en televisión, en radio, cantidad de comidas espirituales, ¿no es cierto? De todo tipo, de todo tipo. Y si vos comés cualquier cosa, si vos escuchás cualquier cosa y todo lo aceptás como que viene de parte de Dios, y estás en un gran y grave peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás comiendo una comida contaminada y eso no te va a hacer bien para tu alma y para tu espíritu. Por eso pedile a Dios discernimiento y que cuando vos escuches una palabra en internet, como en este caso estás escuchando una palabra de Dios, que el Espíritu Santo, mi amado, te dé discernimiento. Que vos puedas, si hay algo, tanto que lo diga yo como que lo diga cualquier predicador o predicadora de la palabra de Dios, te hace ruidito, te hace adentro algo que realmente te fijes, compares con la palabra de Dios y no comas comida contaminada, para que puedas estar fortalecido, vigorizado en las cosas de Dios y ser como la palmera, como se llama nuestra perlita de hoy, ser fuerte como la palmera, que no te dejas contaminar, que no te dejas abatir y que estás verdaderamente fortalecido. Otra de las características es que la palmera impacta con su hermosura. Claro, vos mirás una calle que tiene palmeras y decís, qué bello, es una belleza ver, ¿no es cierto? Acá en nuestra ciudad han plantado en algunos lugares, las han traído, ¿no? De otros sitios, porque este no es donde yo vivo, no es un lugar que haya palmeras, las tienen que traer de otros países y plantarlas aquí. Gracias a Dios las han cuidado y han prendido. Y están en pie. Y las calles en las cuales se han plantado las palmeras, o las casas que uno ve que han traído y han plantado una palmera, son hermosas, le dan una belleza al paisaje, son preciosas, realmente dignas de admirar. Y así, mis amados, tiene que pasar con vos y conmigo, con la vida de un cristiano. La vida de un cristiano debe impactar por la santidad, debe impactar por su forma de traer a la persona
esperanza, de traer así como el sol trae esperanza a los días lluviosos y es como que después de una gran tormenta, en un día nublado, oscuro, gris, empieza a salir el sol y se abre paso entre las nubes y uno mira y dice, ¡ay, qué belleza, qué hermoso! Todo parece distinto, todo cambia de color. Y así tiene que ser nuestra vida, mis amados, que cuando vos llegues a un lugar, que cuando vos estés con alguien, que cuando vos compartas con otros, todo cambie en tu entorno y a tu alrededor y la gente sienta que al lado tuyo algo diferente hay y que es bueno conversar con vos y que trae al alma como un descanso y como una esperanza para nuestros problemas. Así tenemos que ser. Que la gente que nos vea pueda ver a Jesús en nosotros. Eso es lo que quiere Dios, que seamos como su Hijo y que cada vez Cristo se constituya dentro de nuestro de una manera que la gente lo pueda comenzar a ver, que la gente diga esta persona es diferente. Y como decían con los discípulos en la iglesia primitiva, decía que se notaba que ellos habían estado con Jesús. Ahora la pregunta para nosotros sería, ¿se nota que nosotros hemos estado con Jesús? O podríamos preguntar, ¿hemos estado con Jesús? Gloria a Dios. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si vos estás buscando estas perlitas y escuchando, yo creo que sos de las personas que has estado con Jesús y que estás cada día y estás creciendo en el conocimiento y la gracia de su amor. Si no, no estarías mirándome ni escuchándome a mí. Si vos estás buscando este tipo de cosas, de palabras, de perlitas, y no me estarías escuchando a mí si no fueras un cristiano que busca verdaderamente de Dios y que ha estado con Él. No, estarías escuchando a los famosos y grandes predicadores, porque yo no lo soy, gracias a Dios, porque quiero que el famoso siga siendo Jesús. Entonces, si me estás escuchando a mí es porque sos del tipo de cristiano que lo que te interesa no es la boca que habla ni la cara que te lo está diciendo, sino lo que pueda fluir de mi corazón con toda sinceridad y humildad, que sean las palabras de Dios y que el Espíritu Santo pueda llegar a tocar tu corazón y a que la palabra que te estoy compartiendo y la perlita que estoy compartiendo con vos te pueda ser de gran bendición, mi amado. No sé quién sos, ni dónde estás, en qué lugar del mundo, pero deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, te dé sabiduría, despierte en vos el anhelo por su presencia, porque es tiempo ya. El Señor está a punto de regresar. Que ya no nos importen tantas cosas que no ayudan ni hacen nada para que nosotros nos santifiquemos más cada día, sino que a lo mejor alimentan nuestro ego, alimentan nuestras ganas de ser famosos, conocidos y reconocidos, y eso no nos lleva a ningún lugar, porque el único famoso, conocido y reconocido tiene que ser Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el único digno de ser adorado, exaltado, engrandecido, el único digno de que uno se pare a contemplar la hermosura de su santidad. El ser humano solamente tiene que ser el portavoz de Dios y hacer que Él sea el que se note en nuestras vidas. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Ojalá que lo sea conmigo. Ojalá. Mirá, yo no tengo ni interés en cambiar de lugar para grabar estos videos. Hasta lo hago en el mismo lugar de mi casa. Cosa de que es un lugar donde vos podés ver, no hay nada. Nada, podría grabarlo en otros lugares donde haya cuadros, haya cosas lindas. Podría hacerlo, tengo la posibilidad de hacerlo, pero no, porque no me interesa que vos estés mirando este videíto y estés mirando a ver qué cosas bellas y qué buenos maravillosos yo te estoy mostrando. Lo que me interesa es que la palabra de Dios toque tu corazón y que te bendiga y que te renueve y que te inste a buscarlo a Él y que te mueva y te entusiasmes por Jesús. Eso es todo lo que quiero. Si yo consigo eso con las personas, con alguien al menos, voy a estar feliz el día que me lo digan en el cielo.
Qué maravilloso. Qué maravilloso es que podamos amarlo a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, buscarlo de verdad, porque Él es todo, Él es lo máximo, Él, solamente Él, Jesús de Nazaret, Jesucristo el exaltado, el que viene pronto por nosotros. Pero tenemos que vivir de una forma, mis amados, que lo conozcamos ahora, porque ¿cómo vamos a estar con Él en la eternidad si todavía ni siquiera lo conocemos? Por eso es que tenemos que comenzar a tener una intimidad con Él, tenemos que tener una relación más cercana, poder escuchar su voz, conocerla, reconocerla entre 10.000. Qué hermoso, ¿verdad? Sería que todos lográramos esto, porque en definitiva es lo que Él quiere. Él nos llamó para que lo conozcamos, mis amados, y que esto sea así realmente. Bueno, como la palmera es nuestra perlita, y te decía que la palmera impacta con su hermosura, y nosotros como cristianos también debemos impactar con la hermosura de la santidad de Dios que tiene que haber en nuestras vidas y se tiene que notar, mis amados. Otra característica de la palmera es que lleva mucho fruto y crece, bueno, hasta 60 metros, dice, ¿no? Algunas. Entonces, también nosotros debemos estar cada día más cerca de Cristo, como te decía, y más llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos llevar mucho fruto. La palmera también se aprovecha para hacer, pero muchas cosas diferentes. Y esto sugiere que el cristiano al que se le compara con ella, como estamos diciendo, debe llevar una vida de mucho fruto, pero mucho, como te lo decía, y de buenas obras y de testimonio, de buen testimonio para con todas las personas, y realmente tener una entrega tal a Dios que cuando nosotros abrimos la boca, la gente pueda inmediatamente reconocer a Jesús en nosotros. Inmediatamente. No nos debe interesar, mis amados, que cuando nosotros llegamos a un lugar, wow, ahí llega Cristina Fasanelli. No. Lo que nosotros tenemos que lograr y nos tiene que importar e interesar, que cuando nosotros nos paramos en un lugar para hablar de las cosas de Dios, la gente inmediatamente pueda reconocer a Jesús en nosotros, al Espíritu Santo, pueda saber que nosotros verdaderamente somos como la palmera, porque estamos plantados en la palabra de Dios y estamos llevando fruto. Aún en la vejez, como leímos al principio, fructificaremos. No importa la edad que tengas, aún en la vejez fructificarán. Esa es la promesa de parte de Dios. Así que la edad no es un impedimento, para nada, mis amados, para que vos lleves fruto para la gloria de Dios. Otra de las características, y ya vamos terminando, es que también se lo compara con el poder de extensión que tiene la palmera, ¿sí? Dice que se reproduce con una sola semilla. Mira, una sola semilla que plantes, dice que si sembrás una semilla aparecen muchas en su entorno. Qué tremendo, ¿no? Qué raro esto, pero es así. Aparecen muchas y esta es una característica del cristiano que cumple la gran comisión. Vos pones un cristiano en un lugar y seguramente que al poco tiempo va a haber muchos cristianos, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando se hallan 30 palmeras, una cerca de otra, dice que empiezan a crecer hierbas y se forma como un oasis. Fíjate si no es lo que pasa con un cristiano. Si un cristiano va a un lugar, se planta en ese sitio, comienza a dar testimonio, comienza a llevar fruto. Entonces comienza a haber más cristianos y allí se forma un oasis de paz, un lugar de remanso, un lugar de esperanza, un lugar de cosas buenas. Eso es lo que pasa cuando hay cristianos que están en armonía, por supuesto, porque están llenos del poder del Espíritu Santo y tienen raíces profundas, buenas raíces, fuertes raíces. Ningún viento de adversidad los puede quebrar,
ni voltear, ni arrancar de su sitio, porque las raíces son demasiado profundas como para que un viento los pueda voltear. También, se compara con el cristiano, la palmera, por su separación. La palmera no acepta injertos. Qué interesante esto en este tiempo, más que nada, ¿no? Con todo lo que, las mezclas que hay, Dios nunca quiso las mezclas. Entonces, no acepta, como te decía, injertos, no puede ser unida a otros árboles. 1 Corintios capítulo 6, podés leer ahí en el 14 al 18, el cristiano se debe distinguir, mis amados, por ser una persona separada del mundo y su contaminación. De todo lo que no sea de Dios, nosotros como cristianos debemos estar separados. Yo escucho a veces prédicas o cosas o gente que dice que tenemos que estar juntos con el mundo, que tenemos que ser amigos del mundo, si no, ¿cómo le vamos a predicar que Jesús era amigo de los pecadores? Perdón, Jesús no era amigo de los pecadores, Jesús les predicaba a los pecadores, les trataba de traer con él, les sanaba, les ayudaba, porque lógico, como él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino el enfermo. Entonces también nosotros tenemos que hacer eso, pero no nos tenemos que juntar con los pecadores para salir de farra, para ir a cenar, para ir aquí, para ir allá, a fiestas. Eso no es la amistad que tenemos que tener, porque ahí ya sería mezcla. Y ya nos empezamos a contaminar, porque se mezcla lo puro con lo que no es puro, lo santo con lo profano, y las mezclas no salen bien, no dan el fruto que Dios espera de un cristiano. Otra cosa, y la última que te digo en esta comparación, es que la palmera es símbolo de triunfo. Qué bueno, símbolo de triunfo, ¿no? Entonces, el cristiano debe llevar una vida victoriosa, siempre. ¿Cómo lo logramos? Bueno, cuando alabamos a Dios por todo, cuando no nos dejamos vencer, cuando no nos dejamos doblar, cuando no nos dejamos quebrar por las adversidades y los problemas, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él ensancha el sitio debajo de nuestro y nos da nuevas fuerzas como el águila, nos hace fuertes y vigorosos, nos da las fuerzas del búfalo. El Señor está con nosotros para ayudarnos y por eso lo tenemos que alabar. Por eso este salmo hermoso que nosotros tomamos los últimos versículos, el Salmo 92, nosotros tomamos los versículos del 12 al 15, que son los últimos, pero este salmo empieza diciendo algo hermoso. Empieza diciendo, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Alabarle nos trae su gracia y su bendición. Cuando alabamos a Dios, cuando anunciamos a la mañana, aunque nos levantemos mal, aunque lo primero que tengamos sea un llamado con un problema, lo que sea, no importa. Cuando empezamos a declarar su misericordia, ponernos firmes en su palabra, confiando en que Él renueva cada mañana su misericordia para conmigo, es cuando yo le alabo durante todo el día, a pesar de todo lo que se esté avecinando, o todo lo que me digan que está mal, o lo que yo misma vea que está mal, yo igual le alabo, porque confío en su gran misericordia, en su amor y su poder. Si hago esto, cuando llegue la noche, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a declarar su fidelidad. Voy a poder contar, voy a poder testificar, voy a poder decir que Él ha sido fiel. Por eso, qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Cuán grandes son tus obras, dice el versículo 15, oh Dios, muy profundos son tus pensamientos. Cuando tenemos comunión con Él continua y cada vez más, increciendo, es cuando el Espíritu Santo, mis amados, va a iluminar nuestra inteligencia para poder
extasiarme en Él y conocerlo más cada día y saber de su gran amor, de su gran bondad, de su gran misericordia y de su infinita fidelidad. Claro, el hombre necio no sabe esto, menos el insensato, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la persona insensata da todo por sentado, o sea, jamás alaba a Dios porque como ve que todos los días sale el sol y todos los días pasa esto o lo otro, entonces jamás se para como para pensar, ¿no es cierto? Y alabar por sus maravillas a Dios. Entonces uno a veces ve esta gente que les va bien de repente y dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos preguntamos, mis amados, por qué prosperan los impíos, verdad? ¿Por qué alcanzan las cimas de poder, de fama? ¿Por qué permite Dios que esto pase? Te lo habrás preguntado muchas veces, también me lo he preguntado yo. Pero ¿sabés cuál es la respuesta? La da este mismo Salmo. Es para ser destruidos eternamente. Por eso crecen tanto, porque cuando más arriba llegan, más fuerte va a ser la caída. Pero el cristiano, aún el más débil e insignificante, puede y cuenta, puede tener y cuenta, de hecho, con el poder más grande que existe, y es el poder de la oración. Y el poder de la oración en la boca de un justo, de un hombre que es como la palmera, con todas esas características que te he estado compartiendo, esa persona puede hacer que el poder de Dios irrumpa en la esfera humana. Amados, para terminar, si verdaderamente nosotros como cristianos vivimos como se espera que lo hagamos, comparados con la palmera, tengamos por seguro que vamos a ser personas victoriosas, personas fuertes. Dios nos va a dar la fuerza del búfalo, va a aumentar nuestras fuerzas y nos va a ungir cada día con aceite fresco. Es decir, el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a bañar con su presencia, no solo por dentro, sino por fuera, y vamos a estar llenos de Él. Entonces dice el versículo 11, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y mis oídos oirán de los que se levantaron contra mí, y comprobaré entonces lo que he estado diciendo, leyendo y vos escuchando en este videíto. Que el justo, es decir, vos y yo, florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Reconócelo, mi amado, en todos tus caminos, como dice Proverbios, y Él enderezará tus veredas. Si no es así, y vos tenés una vida derrotada, y vos no tenés ese deseo de amarlo, de buscarlo, de tener comunión con Él, revisa tu vida, pregúntale a Él, y Él te lo va a mostrar. ¿En qué has estado fallando? ¿Qué cosa es lo que tenés que arreglar? Porque Dios quiere que toda esta palabra que hemos compartido, que vos has escuchado, por la gracia de Dios yo creo que lo harás, te sea de gran bendición. Y vas a ser como la palmera. Un árbol maravilloso, un árbol imponente, un árbol fuerte. Cambiamos la palabra árbol por la palabra cristiano. Un cristiano que da gusto ver, da gusto hablar con él, da gusto encontrarse, da gusto darle un apretón de manos y un abrazo, mirarlo a los ojos, porque es un cristiano victorioso, un cristiano que te imparte bendición, que te imparte esperanza, gozo, alegría, alabanza, porque tiene unas raíces profundas allí donde está el agua del Espíritu, está nutrido y jamás
se le va a caer la hoja, jamás se le van a caer las cosas, jamás va a dejar de dar fruto y todo lo que haga va a prosperar. ¿Será posible que esto sea así con tu vida y con la mía? Claro que sí, lo será, lo es. Si no lo es, busca la manera de que comience a hacerlo porque está escrito y tiene que pasar. Nos volvemos a ver, a encontrar en la próxima perlita que, si Dios me lo permite, voy a grabar para vos. Dios te bendiga y que sea esta palabra de bendición y que vos y yo seamos como la palmera. Dios te bendiga.